Estamos saludando al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Hola, Carly, Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo, te saludamos en la 530. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Buenas tardes, gracias por atendernos. A ustedes, gracias por llamar. Bueno, recién arrancamos el programa del día y, por supuesto, uno de los temas, todavía no lo mencionamos, es esto de las idas y vueltas de parte del Gobierno Nacional sobre la reunión con los gobernadores que está agendada para el próximo viernes. ¿Ustedes en la provincia de Buenos Aires recibieron alguna de estas, el impacto de estas idas y vueltas? ¿Van a asistir? ¿Cómo se preparan, Carly? Sí, efectivamente, la verdad que a veces es un poco complejo tratar de dialogar, de tener una posibilidad de tratar los temas de la provincia con el gobierno nacional, porque hay muchas idas y vueltas. Nosotros venimos pidiendo distintas reuniones a nivel ministerial con las contrapartes nacionales desde hace 3 meses, sobre todo para que se pongan al día con todos los fondos que le deben, que le quitaron a la provincia de Buenos Aires, tanto en materia de transporte, de educación, de salud, en materia de asistencia financiera que le corresponde a la provincia de Buenos Aires y bueno, no teníamos respuesta. Después, de repente, anuncian públicamente una convocatoria general, después dicen que en realidad va a ser por partes, después invitan en conjunto. Obviamente el gobernador está evaluando su participación porque nosotros necesitamos respuestas del gobierno nacional, que entre otras cosas por la cuestión de los fondos que le corresponden a la provincia, que lo hemos hecho público, que lo hemos trabajado primero administrativamente y ante la falta de respuesta lo hemos planteado judicialmente, pero también por las casi 1000 obras públicas que se encontraba realizando el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires y que han quedado totalmente paradas. Y hoy los vecinos nos preguntan, centros de desarrollo infantil, obras de entubamiento, colegios que se hacían con financiamiento mixto, una parte del gobierno nacional o tripartito, inclusive con el gobierno provincial, con el gobierno municipal. Los vecinos, los bonaerenses preguntan qué va a pasar con esas obras que hoy en día están abandonadas directamente. Las empresas han levantado el obrador, han despedido a los trabajadores y no tenemos una respuesta fehaciente por parte del gobierno nacional. Esa es la realidad. Claro, bueno, esto que estás mencionando es parte del contenido de los 7 puntos, ¿no?, que expuso Axel el otro día en la apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense. ¿Tuvieron alguna respuesta a este temario, digamos, a esta contrapropuesta de Kicillof en estos días? Eso por un lado, y por otro, bueno, él dijo claramente, ¿no?, que si era para una foto no iba a asistir. Mira, no, obviamente no hemos tenido ninguna respuesta. Por eso te digo, son cosas que venimos reclamando a distintos niveles por un canal administrativo desde que comenzó la gestión y se cortaron los fondos más allá de lo que, como se suele decir, lo que gotea automáticamente, que es la coparticipación. El resto de los fondos, transferencias no automáticas que están vigentes a través de convenios, a través de decretos, etcétera, para la provincia. Algunas ya las han dado de baja, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente o el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, no venían llegando, no teníamos respuesta. Así que, bueno, lo que esperamos es una respuesta, obviamente, por la positiva. Porque, repito, son todos fondos y obras que se estaban ejecutando en la provincia que tienen que ver con necesidades del pueblo bonaerense, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de infraestructura y de obra pública. O sea que nosotros estamos esperando eso. Obviamente esperamos que no sea una reunión para sacar una foto, sino para tratar directamente los temas que quiero adelantar. Esto ya lo planteó el gobernador en su primera reunión con el presidente, cuando hubo otra reunión de gobernadores, y tampoco tuvo una respuesta. Okay. Carly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Víctor te saluda. ¿Qué tal, viejo? Ayer hubo una reunión de ministros de Economía de las provincias, citados por el Ministerio de Economía Nacional, pero Caputo no fue,
estaba en la habitación de al lado, no es que se había ido del país, como dijo en principio, y el secretario de Hacienda, que fue quien los atendió, Carlos Huberman, no ofreció nada concreto, por lo menos en lo que trascendió a los planteos de las provincias. ¿Hicieron alguna evaluación ustedes con el ministro de Economía de la provincia respecto de esta reunión? Sí, la evaluación fue que nuevamente no tuvimos una respuesta, se hicieron los reclamos que correspondían y no hay respuestas por las positivas ante los reclamos que tiene la provincia de Buenos Aires en materia de fondos. Lo digo una vez más, los presentamos en tiempo y forma, hubo varias notas del ministro Pablo López a las autoridades nacionales, al ministro Caputo, al secretario de Hacienda, varias veces, son notas que ingresan formalmente, pero que después no tienen ningún tipo de respuesta, y nuevamente, parecería que las reuniones son solamente para mostrar algún tipo de compromiso, algún tipo de diálogo, pero que en efectivo no tienen un resultado concreto, ni para Buenos Aires ni para el conjunto de las provincias. Sí, parecía que con el discurso del viernes pasado de Javier Milei en el Congreso trataba de desarmar un poco esa coincidencia que se venía generando entre gobernadores, incluso de distinto signo político, en cuanto a la situación que se vivía en la relación con el Poder Ejecutivo Nacional. Esto con el paso de las horas parece que no es tan así. ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Sigue habiendo un diálogo fuerte y de coincidencias con el resto de los gobernadores en estos temas que están reclamando? ¿O se diluyó a partir de los planteos de supuesto diálogo de Javier Milei? No, para nada. El gobernador Kicillof sigue teniendo un diálogo, obviamente, con los gobernadores de nuestra fuerza política, del peronismo, pero también con gobernadores de fuerzas provinciales, de Juntos por el Cambio, gobernadores radicales, gobernadores del PRO, están en permanente contacto, porque la preocupación de todos los gobernadores de la Argentina, independientemente de la fuerza política a la que pertenecen, es muy, muy grande, porque en mayor o menor medida todos han sido afectados por el parate de la obra pública y por el recorte de los fondos, y más en general por las consecuencias de la política económica que se está llevando. Me animo a decir que más allá de lo que acabo de comentar, que todos fueron afectados, además la provincia de Buenos Aires es la más afectada, porque ya desde antes, ¿no? Desde siempre, me animo a decir, o por lo menos desde el año 88 en adelante, es la más perjudicada por el esquema vigente de coparticipación de impuestos. No nos cansamos de decirlo, generamos el 40% de la riqueza que se genera en todo el país y solamente recibimos el 21 o el 22% de los fondos comparticipables, pero cuando uno analiza toda la masa de impuestos que se cobran por actividades que se llevan adelante en la provincia, que repito, son el 40% de todo, más o menos, o aproximadamente, de lo que pasa en el país, la provincia de Buenos Aires, con recursos coparticipables y recursos no coparticipables, lo que recibe es el equivalente al 7,5% de los impuestos que se cobran por las actividades que se ejecutan en la provincia de Buenos Aires. Bueno, es muy difícil llevar adelante así un gobierno con ese grado de injusticia, pero máxime cuando además se le recortan los otros fondos que llegaban desde el Estado Nacional y se para absolutamente la obra pública en la provincia que tiene más necesidades de obra pública. Además, que es la provincia de Buenos Aires, la más grande en términos de territorio continental, la más poblada y la que más necesidades tiene. Habló Cato Podis el otro día y también habló Teresa García con nosotros y comentó, ambos coincidieron en que este es o va a ser el año más difícil para la provincia de Buenos Aires. ¿Compartís esto, Carly? Sí, va a ser, no sé si el año más difícil, va a ser un año muy difícil, el año más difícil de los últimos tiempos, seguro. Lo único que espero es que mejore la cuestión, porque si el año que viene va a ser peor aún, va a ser muy, muy complejo. Pero realmente, inclusive nosotros, luego de la pandemia, pensamos que la etapa difícil para gobernar la provincia de Buenos Aires, por las circunstancias particulares que implica una pandemia y las formas particulares que teníamos el primer año de evitar los contagios, que era a través de tomar determinadas medidas de cuidado que afectaban el comercio, que afectaban la producción, que afectaban la vida normal, y luego con el esfuerzo que tuvimos que hacer financiero y de todo tipo para inocular los 45 millones de dosis de vacunas, pensamos que, los otros 2 años fueron años muy buenos para la provincia de Buenos Aires, de mucho crecimiento, de mucha transformación, de récord de obra pública, de récord de construcción de escuelas, de récord de construcción de centros
de atención primaria para la salud, de récord de construcción de centros universitarios en el interior, de récord de compra de patrulleros, de récord de compra de chalecos antibalas, bueno, varios récords, una época muy próspera hemos tenido en los últimos 2 años de la gestión anterior, y lamentablemente ahora estamos en una situación que era totalmente innecesaria, además, lo que el tipo de medidas que se está llevando adelante. Obviamente que había dificultades, pero lo único que han hecho es empeorar las dificultades que existían y traer muchísimas nuevas dificultades a la población. Bueno, en las últimas horas... Sí, va a ser un año muy complicado. En las últimas horas, nosotros lo comentábamos recién fuera de aire porque todavía no hicimos a tiempo a plantear los temas, ¿no? Pero parece que sectores de ultraderecha corren por izquierda al presidente, ¿no? Trascendidos sobre declaraciones de funcionarios del Fondo Monetario pidiendo que haya partidas o se aumenten las partidas de asistencia social. Y Cavallo también, ¿no? Diciéndole al presidente, ojo. Claro, aumente los sueldos y las jubilaciones porque esto así no camina. Sí, efectivamente, respecto del Fondo Monetario, la razón de ser del Fondo Monetario, el único objetivo que tiene el Fondo Monetario es el ajuste en los países a los que los asiste primero financieramente y luego requiere que hagan un ajuste para que generen los dólares que paguen los créditos, los préstamos que entregaron anteriormente. Ahora, también más allá de la burocracia, del funcionariado técnico del Fondo Monetario Internacional, quienes forman parte de ese organismo también son actores políticos a escala internacional y que entienden que un ajuste tan brutal como este genera problemas de sostenibilidad política, más allá de la sostenibilidad económica o financiera de un acuerdo de estas características. Lo que están viendo, me parece, los funcionarios políticos del FMI, más allá, repito, del funcionariado técnico, de la burocracia técnica del FMI, es que un ajuste tan brutal, inclusive mucho mayor al que pide el Fondo Monetario Internacional, porque lo que estaba previsto para este año era un déficit respecto del Producto Bruto Interno del 0,9%, y en solamente un mes el presidente Milei generó un superávit primario del 2,2%. O sea que el ajuste fue tremendamente brutal, innecesario y mucho más allá del acuerdo draconiano que había impuesto el FMI hace tiempo sobre la Argentina. Así que bueno, tampoco comen vidrio y se dan cuenta que un ajuste tan brutal, tan innecesario, tan doloroso sobre la población hace inviable el sostenimiento de un programa de estabilización como el que se había planteado por parte del FMI. Uh-huh. Carly, hoy escuchaba a operadores turísticos de la costa, de Mar del Plata y de otros puntos turísticos de la provincia hablar de que esta temporada fue incluso peor que la temporada de la pandemia, es decir, que el verano del 2021. ¿Cómo está afectando esto, más allá de la reticencia del gobierno nacional en enviar los fondos que le corresponden a la provincia? ¿Cómo está afectando la caída de la actividad y del consumo a la recaudación propia de la provincia? ¿Cuánto está cayendo la recaudación propia de la provincia a raíz de esto? No, obviamente está teniendo un impacto negativo, todas las actividades, pero bueno, obviamente cuando nos referimos a la temporada, nosotros lo que decíamos es que más allá de la merma en la cantidad de turistas, lo que se había observado mucho más detalladamente es la caída en el consumo, porque en última instancia lo que terminó, y en el consumo y en la ocupación de los hoteles y sobre todo de los comercios de carácter de tipo gastronómico, porque más allá de la presencia de turistas, porque hay muchos que tienen una casita o que ya tenían reservada el departamento o lo que sea, tuvieron un gasto extraordinario por el aumento del combustible y por lo tanto se habían quedado sin dinero, sin recursos como para tener unas vacaciones un poco más disfrutables. O sea que lo que terminó ajustando fundamentalmente es el consumo. Se estima que hubo una caída del consumo promedio del orden de entre 30 y 40% en promedio por cada turista que fue a los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires, y obviamente eso junto con todo el ajuste que se está llevando, con todo el impacto que esto está teniendo en sectores industriales, en sectores mineros de la provincia de Buenos Aires, el impacto sobre la recaudación está siendo importante, todavía con cierta inercia respecto del año pasado, pero está empezando a ser
importante y eso obviamente afecta a los recursos que tiene la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, la provincia de Buenos Aires no solo se ve afectada por la caída de la recaudación nacional, que eso impacta en la masa de recursos coparticipables, también se ve afectada por el recorte de las transferencias no automáticas que debía hacer el gobierno a la provincia de Buenos Aires, pero también se ve perjudicada por la caída en la recaudación propia. O sea que por las tres vías en donde la provincia tiene ingresos está sufriendo una reducción de sus fondos. Bueno, cada vez se hace más difícil gobernar una provincia, repito, con tantas necesidades como tiene la provincia de Buenos Aires. Ajá. Hace un tiempo se había hablado de la posibilidad de que la provincia tenga un instrumento monetario propio, o sea, una moneda, ¿esto está en agenda, está en carpeta? Mira, son posibilidades que brinda la normativa, sobre todo el hecho de que existen o están previstos, existen pactos preexistentes a la Constitución Nacional, a la conformación del Estado Nacional. Yo lo que digo es que son mecanismos de última instancia. Acá, y desde nuestra doctrina, nadie ve como conveniente que la provincia de Buenos Aires se autonomice totalmente en ningún sentido. Inclusive, bueno, generar moneda propia es un mecanismo de autonomización respecto del Estado Nacional. Nosotros no creemos que haya que desintegrar, que separar, que achicar, que balcanizar el Estado Nacional, sino creemos que hay que fortalecer el Estado Nacional para que cumpla con las competencias que determina la Constitución respecto del Estado Nacional, que no solo es acuñar moneda, que no solo es defender la soberanía, que no solo es la defensa de nuestro territorio, sino que también la Constitución establece competencias muy claras en materia de educación, de seguridad, claro, de salud, y que el gobierno actual parece desconocer por completo. Por ejemplo, el tema de las universidades. En caso de tomar alguna... ¿Cómo? Por ejemplo, el tema de las universidades, Carly. ¿Qué va a pasar, no? Las universidades del conurbano, que son tan importantes para el tejido social, para la movilidad social ascendente, para la posibilidad de un futuro. Mira, justamente hoy yo tuve una reunión con un rector de una universidad del conurbano bonaerense para que me pidió una reunión para ponerme al tanto de la situación y lo que me decía era que, bueno, en primer lugar tuvieron que ajustar la oferta de materias, como hicieron varias de las universidades nacionales de todo el país, ¿no? Sí. Lo que implica que los alumnos tienen una menor posibilidad de cursar materias, de recibirse en tiempo y forma. Y por otro lado, todos los inconvenientes que están teniendo, por ejemplo, hay muchas universidades del conurbano, muchas universidades nacionales, bueno, obviamente la Universidad de La Plata, pero la mayoría de las universidades nacionales que están localizadas en la provincia de Buenos Aires tienen esquemas de investigación. Bueno, hoy sobre todo sus investigadores en ciencias, lo que se conocen como ciencias duras, están teniendo muchos problemas para llevar adelante sus investigaciones porque el aumento de los reactivos, de los insumos que se utilizan para los experimentos, se ha ido a las nubes. O sea que son varios lugares, bueno, muchos problemas de pibes y de pibas. El otro día también me junté con varios representantes de centros de estudiantes de universidades nacionales del conurbano. Me dicen que están a cargo de los centros de estudiantes, que tienen sus propios bares, sus propios comedores. Me decían que ellos tenían que muchas veces asistir alimentariamente a pibes que van a la universidad sin nada para comer durante todo el día, y que muchos lo que terminan haciendo es pedirse el día para poder ir y gastar menos en transporte, porque se les fue el boleto también a las nubes. Se terminan pidiendo el día en el trabajo, con lo que por un lado pierden en el día del trabajo, pero se anotan un solo día y cursan 3 o 4 materias que se dictan en el mismo día, para así de esa forma ahorrarse ir y venir 2 o 3 veces por semana a la universidad, y recuperan el día perdido el día sábado o el día domingo. Esas son las condiciones en las que están hoy en día teniendo que afrontar sus estudios muchos de los pibes y de las pibas que laburan y estudian y hacen un esfuerzo tremendo, perdiendo sus fines de semana, perdiendo las oportunidades que tienen de poder estudiar y preparar sus materias el fin de semana. La verdad que es una situación tremendamente espantosa la que están viviendo. Se te escucha, Carly, muy, muy preocupado. ¿Y cómo no? Claro, ¿Y cómo no estar porque preocupado? todo esto nos está afectando, ¿no? Nos está estresando, nos está... Sí, a ver, uno quiere a su patria, uno quiere a la provincia, uno quiere a su pueblo, uno forma parte de ese pueblo.
nosotros no somos, no, es imposible para nosotros mostrar el grado de insensibilidad y despreocupación que muestra el gobierno nacional, y muchas veces como dijo el gobernador, a veces parece que tienen un goce sádico con los padeceres que tiene el pueblo argentino, el pueblo bonaerense, cuando toman determinadas medidas económicas. Nosotros no, la verdad que lejos de tener cualquier tipo de goce, nosotros estamos realmente muy preocupados, muy ocupados, porque la verdad que todo lo que deja de hacer el Estado Nacional lo tenemos que salir a cubrir nosotros, con menos recursos inclusive. O sea que el esfuerzo que estamos haciendo es muy, muy importante y siempre insuficiente, porque solamente con los recursos de la provincia no alcanza para recomponer, para suplantar todo lo que el Estado Nacional se está dejando de hacer en nuestra provincia. Lógico. Y además con la pregunta, ¿no?, de fondo, que es quién va a pagar el costo político de todo esto. Sí, a ver, a mí no me queda ninguna duda. El costo político de esto lo va a pagar quien hace el ajuste, tarde o temprano, porque al pueblo se lo puede estafar, pero el pueblo no se equivoca. El pueblo ha sido estafado nuevamente, porque en su campaña, si ven, Milei hablaba del ajuste, decía que ese ajuste no lo iba a pagar el pueblo. O sea que el pueblo está siendo estafado. Lo estafaron una vez más al pueblo argentino, como lo estafaron Menem en su momento, como lo estafó Macri en su momento. Pero bueno, el pueblo argentino luego no se equivocó y tomó la decisión correcta, que es dejar de votarlo. Carly Axel, al menos así lo aparenta públicamente, parece mantenerse un poco distante de todo el rearmado interno que pretende darse el PJ a nivel nacional. ¿Esto es así? ¿Esto puede llegar a cambiar en los próximos meses? ¿Que tome un protagonismo más importante también en la política del PJ? Axel es vicepresidente segundo del Partido Justicialista Nacional, ha participado de algunas reuniones, obviamente participa de charlas, está en contacto con el resto de los compañeros y compañeras que tienen responsabilidades políticas e institucionales en el Partido Justicialista Nacional, y obviamente va a formar parte de las definiciones que se tomen. Es un miembro activo, digamos, del Partido Justicialista a escala nacional, y en ese sentido está teniendo permanentes conversaciones y charlas con el resto de nuestros dirigentes. Bien. Muchas gracias por atendernos, Carly, y un abrazo. A ustedes, muchas gracias. Era Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.